Hola a todos, bienvenidos. Yo soy la doctora Irene de la Peña, yo soy especialista en medicina estética de la Universidad del Rosario y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Vamos a hablar sobre la toxina botulínica o el llamado Botox. Vamos a hablar sobre los mitos y verdades de este. Vamos a iniciar hablando sobre el mecanismo de acción de este agente, cómo funciona, cómo actúa. Lo que hace el Botox de una manera muy simple es interrumpir la comunicación que existe entre los nervios y los músculos, como podemos ver en la imagen. Esto lo que hace es que el cerebro emita la señal dando la dirección al músculo para que éste se mueva, pero como éste no recibe la señal, éste no se mueve. ¿Qué logra esto? Que las arrugas que son dinámicas, o sea, que son las que son generadas por el movimiento muscular, no se generen. Eso se presenta principalmente en el tercio superior de la cara, como en la parte frontal, en las patas de gallina y en la región de la glabela o el entrecejo. Es importante que tengamos en cuenta que esto solo funciona en las arrugas que son dinámicas, secundarias al movimiento muscular. Aquellas que son generadas por pérdida de tejido, pérdida de colágeno o pérdida de elasticidad no son recomendables tratar con el Botox. Por ejemplo, el surco nasogeniano y el surco de línea de marioneta, ya que aquí la pérdida de tejido no se sobrepone con el efecto del Botox. El Botox solamente sirve cuando la línea o la arruga se genera secundario al movimiento muscular. Vamos a hablar sobre la pregunta número 2. ¿Es verdad que el Botox genera deformidades en las caras de las personas? Esto es totalmente falso. Podemos ver en la imagen el caso de Carla Bruni. Muchos medios de comunicación han especulado y han dicho y afirmado que el Botox le ha generado todos los cambios de esta mujer en el rostro. Es totalmente falso. El efecto del Botox es un efecto totalmente reversible y temporal. Cuando el efecto se elimina, ya que el propio cuerpo elimina el efecto de la sustancia, se vuelve a presentar la arruga y no existe en ningún momento aumento de volumen o cambios en la fisionomía facial. Estos cambios que ustedes ven en la imagen se pueden generar ya sea por cirugía o por efectos de materiales de relleno inyectables, ya que estos sí generan cambios en el volumen facial, como podemos ver en el caso de ella, en la parte malar y en la parte del mentón. Eso no sucede con el Botox, entonces con esto tenemos claro que efectivamente el Botox no genera ese tipo de deformidades. Vamos con la pregunta número 3. ¿Qué se necesita para poder tener entonces un efecto natural? Tenemos dos factores importantes. El primero es tener una personalización en el momento de la aplicación. El profesional que aplica la toxina botulínica debe poder analizar la anatomía facial del paciente, distinguir el sexo y con esto también distinguir el tipo de dosis que se debe emplear en cada una de las zonas, ya que para poder tener un efecto natural se debe poder mover la cara sin ningún tipo de inconveniente, pero que la arruga no se genere con tanta fuerza como se generaba antes. Vamos a hablar de la pregunta número 4. ¿Puede ser peligrosa la toxina botulínica? Es verdad, es una toxina, es derivada de una bacteria, pero cuando hacemos la aplicación a nivel estético se usa en promedio de 50 a 100 unidades. Para poder generar una toxicidad que pueda ser una amenaza para la vida del ser humano, se debe usar una dosis de 40 unidades por kilogramo. Estamos hablando de más o menos unas 2.800 unidades en una persona de 70 kilos. Y como se pueden dar cuenta, pues nosotros si acaso usamos de 50 a 100 unidades, por ende no existe este riesgo. Pregunta número 5. Entonces, ¿qué efectos adversos se pueden presentar con la aplicación de la toxina botulínica? Se pueden presentar los derivados del procedimiento. Como este es un procedimiento inyectable, es posible que se presenten moretones o equimosis o hinchazón en el sitio de aplicación. Sin embargo, estos no pueden tener una duración mayor a 8 días. Puede también presentarse cefalea, pero que no debe durar más de 12 horas y en este momento no se registran más efectos adversos. Sin embargo, es una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, es que estos efectos dependen de lo juiciosos que sean los pacientes. Hay unas recomendaciones muy claras después de la aplicación de la toxina que se deben tener en cuenta.
No se debe masajear la zona de tratamiento, no se deben acostar en las primeras 4 horas después del procedimiento y no es recomendable hacer ejercicio durante la tarde después de hacer el procedimiento, ya que esto puede generar migración de la sustancia a otro músculo, generando, digamos, la parálisis de un músculo que no estamos buscando. Vamos a hablar sobre la pregunta número 6. ¿Es posible aplicar toxina botulínica en sitios diferentes a las patas de gallinas, a la frente o al entrecejo? La respuesta es sí. En realidad, en este momento la toxina tiene mucha utilidad, no solamente en la parte estética, sino también en la parte de fisioterapia, pero para nosotros también ha sido un hallazgo importante para el manejo de enfermedades como la hiperhidrosis o sudoración excesiva, ya que se puede hacer aplicación a nivel de las manos y de las axilas, disminuyendo de una manera muy importante la sudoración en las personas. También es posible atenuar otro tipo de arrugas, como por ejemplo las del cuello, generadas por un músculo que se llama platisma, las arrugas del escote, que también son generadas por este músculo, y también a nivel del tercio inferior facial, también alrededor de la boca o en el llamado código de barras, que son las arrugas que se presentan alrededor de los labios al moverlos. Vamos a hablar sobre la pregunta número 7. ¿Es verdad que el Botox es adictivo? La respuesta es no. En ningún momento la sustancia genera adicción. Sin embargo, es verdad que es el primer procedimiento en este momento no quirúrgico que se desarrolla a nivel mundial. En este momento en Estados Unidos hay cifras de 2.500.000 procedimientos al año, por ende sí es un procedimiento que al tener resultados tan satisfactorios, las personas lo siguen queriendo obtener. Sin embargo, lo hacen porque hay un aumento de su autoestima y porque se ven mucho mejor y no necesariamente porque la sustancia sea adictiva. Vamos a hablar sobre la pregunta número 8. ¿Es necesario esperar las arrugas para poder empezar a usar la toxina? La respuesta es no. En realidad el Botox en este momento lo podemos usar como prevención. Si nosotros sabemos que en nuestra familia hay unos rasgos súper dominantes hereditarios, como por ejemplo las arrugas del entrecejo o de la frente, sabemos que con el tiempo vamos a terminar allá, ya que estos rasgos son hereditarios y al generar estos movimientos diariamente, con el proceso de envejecimiento, estas arrugas que al comienzo inician dinámicas, finalmente se vuelven fijas, como podemos ver en la imagen. ¿Cuál es la idea? Empezar a prevenir. Esta toxina, cuando se aplica en las zonas específicas en donde tenemos este tipo de arrugas, hace que el paciente se desacostumbre de generar el movimiento que genera las arrugas. Con esto nosotros prolongamos el efecto de no tener esa arruga a pasarla a que sea una arruga fija, y con eso nosotros estamos previniendo el envejecimiento de esta persona. Vamos a hablar sobre la pregunta número 9. ¿Es verdad que la aplicación de Botox es un procedimiento muy doloroso? La verdad es que esto depende del paciente. Efectivamente es un procedimiento inyectable, por ende es inevitable sentir algo del chuzón. Sin embargo, actualmente usamos varios tipos de métodos como la anestesia vibratoria o la anestesia tópica para poder evitar que este dolor, digamos, sea incrementado. En realidad es un dolor momentáneo. Después de que se sigan las recomendaciones que se les dan a los pacientes, no hay ningún tipo de problema y el dolor pasa rápidamente. Finalmente, la pregunta número 10, ¿es verdad que solamente la deben aplicar médicos? Esto es totalmente cierto. Deben ser profesionales idóneos que sepan sobre la aplicación de la toxina, que sepan los tipos diferentes de marcas que hay, las contraindicaciones que existen para el procedimiento. En realidad, en este momento, los cirujanos plásticos, los dermatólogos y los médicos estéticos son los más idóneos para este tipo de procedimiento, para poder obtener los resultados que ustedes están buscando, que sean los más naturales y que si se llega a presentar algún tipo de inconveniente sea un profesional que sepa manejar los diferentes tipos de inconvenientes para que ustedes estén en muy buenas manos. Me encantó verlos, espero poder encontrarme con ustedes el próximo programa. ¡Chao!